Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y este resulta ser, dentro de los sillones bíblicos numerados, resulta ser el número 200. Este sillón en realidad es antes que nada una invitación a que escuchen el sillón bíblico de hace 3 años sobre este texto que tenemos en el domingo sexto del tiempo ordinario, y el de hace 3 años sobre el del domingo próximo, el del domingo séptimo del tiempo ordinario en el ciclo A. ¿Por qué? Porque en realidad ocurre algo que es muy raro en la liturgia, que es que una misma perícopa se ha dividido en dos. Es tan larga que se ha dado entre 2 domingos. Eso es raro en la liturgia, Y realmente lo que leemos este domingo, estas antítesis, habéis oído que se dijo, pero yo os digo, reclaman la siguiente parte que la tendremos recién el domingo que viene. Y yo ya esto lo traté y las expliqué, las antítesis, en esos vídeos a los que los estoy remitiendo. Ocurre que la semana que viene directamente no va a haber sillón bíblico, yo no voy a estar en Valencia, así que por eso esta invitación que hago hoy tiene que ver con estas 2 semanas. Y entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Voy a volver a repetir lo que ya dije en aquellos vídeos? No. Lo que quisiera hacer es una pequeña panorámica sobre el conjunto del Sermón del Monte, en los que se inscriben estos 2 evangelios, el del domingo sexto y el del domingo séptimo. Fíjense, hay una cosa muy notable, El Sermón del Monte es uno de los textos centrales de San Mateo, abarca 3 capítulos, capítulos 5, 6 y 7, pero además realmente San Mateo no se sostendría sin el Sermón del Monte. Y resulta que en la liturgia dominical no leemos el Sermón del Monte como Sermón del Monte, o sea, no lo leemos completo. ¿Y esto por qué? Porque no cabe en una lectura dominical, realmente no cabe. El Sermón del Monte es tan unitario que esto de tener que esperar 7 días para la siguiente parte hace imposible la lectura. No se puede. Y entonces, ¿qué ha optado la liturgia? Bueno, pues no lo lee como Sermón del Monte en la liturgia dominical. Fíjense qué curioso, ¿no? Que en la lectura semicontinua de San Mateo, que abarca todo un año, no tenemos la perícopa del Padre Nuestro. No está. ¿Y por qué? Porque no la podemos encajar en una lectura así tan cortada. En cambio, el Sermón del Monte se lee entero, todas sus partes, y con muy buena continuidad en la liturgia ferial. En la semana 10ª del tiempo ordinario, el lunes de la semana 10ª, comienza con Mateo 5:1, es decir, las bienaventuranzas, y luego ya continúa cada día, de lunes a sábado, y durante 3 semanas prácticamente, termina el jueves de la semana 12. O sea, para que vean que el liturgo es muy consciente de que el Sermón del Monte debe leerse realmente de manera continua. Como no lo hacemos los domingos, bueno, tienen que hacerlo ustedes, tomen las Biblias y lean los capítulos 5, 6 y 7, pero léanlos con esa idea de que estamos leyendo algo completo en sí mismo, algo que no podemos estar separando y aislando un versículo el otro, realmente lo tenemos que leer completo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Esa pequeña introducción para acompañar en una lectura completa del Sermón del Monte. Por supuesto, no es una introducción completa al Sermón del Monte, que tiene muchos matices, pero por lo menos algunas pistas, algunos tips de lectura. Y lo primero es que el Sermón del Monte tiene más o menos, son 3 capítulos, tiene más o menos 2 partes de muy similar extensión. O sea, si los miráramos en su lengua original, en un manuscrito, veríamos casi o la misma cantidad de líneas antes del Padre Nuestro que después del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es como la bisagra sobre la que giran este díptico que forma el Sermón del Monte. Un discurso de Jesús
que resume para San Mateo la enseñanza del Maestro, lo que él vino a traer. Fíjense que cuando termina el Evangelio de San Mateo, su última frase precisamente es: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. ¿Y qué es lo que él nos ha mandado? Lo que está en el Sermón del Monte. ¿Ven? Entonces el Sermón del Monte constituye la gran enseñanza de Jesús para San Mateo, O sea, los otros evangelios sistematizan la enseñanza de Jesús de otras maneras. San Mateo la sistematiza en el Sermón del Monte. Y entonces allí está lo que Jesús nos ha enseñado. Pero eso que nos ha enseñado tiene como centro el Padre Nuestro, en donde se dice algo muy significativo y muy que es el núcleo de la enseñanza de Jesús. Venga a nosotros tu reinado. Vamos a ver que eso tiene mucha significación, esa formulación. Venga a nosotros tu reinado. Es el Padre el que viene a nosotros. Luego se quedará con nosotros, como lo va a decir al final del Evangelio, ¿no? He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, pero ese Padre Nuestro va a ser el eje, la bisagra sobre la que giran estas dos partes del Sermón del Monte. Dos partes que no son del mismo carácter, no son iguales. Podríamos decir que la primera parte está más fuertemente influida por el lenguaje profético, por el lenguaje de los profetas. Si queremos saber cómo hablaba Jesús en su dimensión de profeta, lo tenemos en esa primera parte, en ese capítulo 5, un poquito más hasta el Padre Nuestro, el capítulo 6 hasta el Padre Nuestro. Esa podríamos decir que, no quiere decir que, bueno, ahí corta y cambia de estilo, no, pero si queremos ver la enseñanza más fuertemente profética de Jesús, tenemos que encontrarla en esa parte. En esa parte podríamos decir que pone en uso los grandes recursos de los profetas. Miren, las paradojas, las bienaventuranzas, la paradoja es un tipo de lenguaje profético muy usual, la negación dialéctica, vamos a después quedarnos un poquito con esto de qué es la negación dialéctica, es un estilo muy de los profetas y que es tan ajeno a nosotros que, claro, cuando lo leemos no lo terminamos de entender. Esta frase que dice: no he venido a abolir la ley, sino a llevarla a plenitud. Bueno, eso es muy propio del estilo profético y se llama negación dialéctica. Y luego las exageraciones dialécticas, tan propias también de los profetas, ¿no? Si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo, porque es preferible entrar tuerto al reino que... Es una exageración dialéctica. Precisamente no espera el profeta que lo tomemos literalmente, porque entonces haríamos desastres. Imagínense, todos mancos, tuertos, sin cabeza, porque siempre hay algo que va a ser ocasión de pecado. Bien, entonces aquí podríamos decir que está más en juego esa retórica profética. Y en la segunda parte podríamos decir que ya se contienen todos los principios que forman la nueva religiosidad que propone Jesús, que es difícil de darle un nombre. Yo la llamaría la religiosidad del corazón, con el peligro de que creamos que eso significa una religiosidad íntima, que yo me encierro en mi casa, yo me mí conmigo y entonces ya estoy con Dios, Dios y yo hacemos un tándem y el resto del mundo que se muera. No tiene nada que ver con eso. La religión del corazón no es una religión íntima para mí, sino que es una religión que brota, en vez de brotar de la ley, brota de un impulso del corazón que ha sido formado en el modo de proceder del Padre. Por eso el centro del Sermón del Monte es el Padre. Es el Padre Nuestro y es la figura de Dios como Padre. Fíjense una cosa. Si recorren el Sermón del Monte van a ver que
la cantidad de veces que se usa la palabra Padre. Es la palabra más usada. 16 veces aparece la palabra Padre en el Sermón del Monte. Para que se den cuenta de cuánto es esto, en todo el Evangelio de San Marcos se usa la palabra Padre 17 veces. En todo el Evangelio. Mientras que en el Sermón del Monte, 3 capítulos, se usa 16 veces. Para que ustedes se den una idea de lo importante que es el centro que tiene este Sermón del Monte en la figura de Dios como Padre. Culminando con esa frase que leeremos el domingo de la semana que viene y que es una frase muy, en cierto sentido, muy tremenda, ¿no? Sed perfecto como es perfecto vuestro Padre que está en los cielos. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre. No como manda vuestro Padre, sino como Él es. Sed como Él. Ya no como Él nos dice que seamos, sino seamos como Él. Es un nivel de, podríamos decir, una elevación de la exigencia religiosa que no se puede cumplir desde ninguna ley. Que se puede cumplir solamente trabajando sobre el propio corazón, de tal modo que ese corazón llegue a pensar desde Dios. Podríamos decir que el Sermón del Monte, con toda su pedagogía a lo largo de 3 capítulos, nunca tomemos el Sermón del Monte por frases sueltas, siempre es una pedagogía que nos va enseñando a ser hijos del Padre Celestial. Como lo dice ahí tan preciosamente en la última de las antinomias, la que leeremos el domingo séptimo, ¿no? Que hace llover y hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Es decir, que no clasifica primero a la gente, que es lo primero que hacemos los seres humanos, clasificar a los demás, incluso a nosotros mismos, ¿no? Pero el Sermón del Monte nos quiere llevar con su pedagogía a que miremos la realidad desde un lugar nuevo. ¿Y cuál es ese lugar? El lugar de Dios, el lugar del Padre. Así que tenía razón la serpiente, ¿no? Seréis como dioses. Bueno, pues eso es lo que quiere Dios de nosotros. Él se hace como nosotros para que nosotros podamos y aprendamos a hacernos como Él. ¿Y en qué consiste hacernos como Él? Hacer llover sobre buenos y malos, salir el sol sobre justos e injustos. Y eso solo lo puede hacer Dios. Por eso no decimos que yo me vaya a tu reino, sino que venga tu reino. Es la frase, digamos, más emblemática del Padre Nuestro. Venga tu reino. Eso es lo que le pido a Dios en ese centro del Sermón del Monte. Como tiene que ver con la lectura de este domingo y la lectura del domingo que viene, me gustaría quedarme en particular con esta negación dialéctica. Miren, es algo difícil para nosotros, porque claro, nosotros tenemos procedimientos de lenguaje que los idiomas semíticos no tienen. Yo puedo decir, esto es mejor que aquello. Y me parece tan normal eso, que me parece que un idioma lo primero que debe incorporar son los grados del adjetivo, ¿no? Esto es bueno, esto es más bueno, es mejor, y esto es mejor que, con una comparación. Esto es buenísimo, y así voy matizando mi percepción de las cosas. Bueno, ¿saben que en los idiomas semíticos no hay manera de expresar eso? Directamente no hay manera. No tienen forma de expresar grados de comparación y grados de grandeza o de pequeñez. Eso que para nosotros es el comparativo y el superlativo. Bueno, el idioma bíblico, el griego sí, pero no nos olvidemos que aquí estamos en el sermón de un predicador profético en un idioma semítico. Por muy que el evangelio esté narrado en griego, está contándonos lo que pensaba y lo que decía un predicador que era un profeta que hablaba en arameo.
Así que no tienen manera de expresar eso. Entonces, ¿qué hicieron los profetas? Los profetas desarrollaron una retórica propia, un modo propio de hablar muy chocante, pero en donde precisamente se quieren expresar esos matices. Por ejemplo, nos dice Jesús, el que no odia a su padre y a su madre, y uno dice, ¿cómo? Esto no puede decirlo Jesús, ¿cómo va a decir el que no odia a su padre? Bueno, es que no tiene forma de expresar el que no me ama a mí más que a su padre, más que. No tienen forma de expresarlo. Esa exageración, el que no odia, tiene que ver con expresar ese matiz. El que no me ama más a mí que a. ¿Ven? Ese amar más que. He venido a enfrentar al hombre con su padre y a la hija con su madre. Nuevamente, una exageración dialéctica. No tengo que entender que a partir de ahora me tengo que pelear con mis padres para ser un verdadero cristiano. Lo que tengo que entender es que hay una prioridad de la fe, incluso respecto de los lazos familiares más elementales. Bien. Negación dialéctica, esa es, yo creo, la fundamental y la más difícil de entender para nosotros. ¿Ven? Por ejemplo, cuando Oseas dice, no quiero no quiero sacrificio, sino misericordia. ¿Qué quiere decir? ¿Que a Dios no le importan los sacrificios humanos? Cuidado con eso, porque muchas veces nosotros, por no entender la retórica profética, lo entendemos literalmente, y entonces decimos, claro, a Dios no le interesa la obra religiosa del hombre. No, escúchenme, si Dios mismo la manda, ¿cómo no le va a interesar? ¿Cómo va a rechazar Dios los sacrificios del templo, por ejemplo, si los manda Él mismo? Entonces, ¿qué quiere decir eso de misericordia quiero y no sacrificios? Hay un salmo muy curioso, ¿no? Porque claro, cuando lo leemos con nuestra lógica, digamos, aristotélica, no cuadra, no cierra. Dice, no te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños. Y entonces, ¿cómo es la cosa? No te los reprocho, pero tampoco te los acepto. ¿Dónde está ahí el equilibrio? Bueno, en realidad la negación profética, la negación dialéctica que hacen los profetas, es un modo de expresar, nuevamente, igual que nos pasaba con la exageración dialéctica, es un modo de expresar la importancia relativa de las cosas. Misericordia quiero, no sacrificios. Bueno, eso, sus escuchas originales, los destinatarios de esa profecía de Oseas, no entienden allí lo que entendemos nosotros, no entienden que a Dios no le interesan los sacrificios, entienden que le interesan los sacrificios, pero mucho más la misericordia. ¿Ven? Mucho más la misericordia. Ahora apliquemos este principio de negación dialéctica a este sermón del monte, ¿no? Cuando nos diga, no he venido a abolir la ley, sino a llevarla a plenitud. En realidad, lo que realmente está expresando allí es que la ley en su literalidad sí va a ser abolida. Solo que la realidad de esa abolición que hace Jesús es para llevarla a la plenitud de lo que esa ley realmente quiere decir. Y entonces vamos a las 6 antítesis, en donde fíjense con qué osadía Jesús está diciendo, habéis oído que se dijo, pero yo os digo, y ese se dijo está en la propia palabra de Dios. Habéis oído que se dijo, no matarás. Bueno, yo os digo, pero el que dijo no matarás es el propio Dios, Así lo llama el libro del Éxodo a los mandamientos, ¿no? Escritura de Dios. O sea que Jesús no está aboliendo en el sentido de quitar toda relación con la ley.
pero tampoco está convalidando la ley en el sentido literal. Le está dando un nuevo valor a esa ley, un nuevo significado. En este caso la está interiorizando. ¿Ven? Todo el que solamente con su intención piensa mal de su hermano ya lo está asesinando. Eso, por supuesto, es una exageración en la expresión, pero es muy profundo en su sentido. Por un lado, deja abolida la literalidad de la ley, porque entonces yo ya no me puedo orientar por el acto externo de matar. La verdadera ley de Dios no apuntaba al acto externo, apuntaba a la intención del corazón. No me meto ahora con el contenido en sí de cada una de las antítesis, eso lo he trabajado en los otros vídeos. Lo que me interesa que vean es esto de la negación dialéctica, del hecho de que en realidad sí vino a abolir la ley, solo que esa abolición de la ley es en función de un cumplimiento de la ley, de un perfeccionamiento de la ley, de llevar a la ley a un segundo estadio mayor que el que tiene en las tablas de piedra. Por eso hablé antes de una religión del corazón, porque precisamente Jeremías es quien utiliza la expresión meteré mi ley en vuestros corazones. Es decir, la idea es que por medio del Sermón del Monte, San Mateo nos quiere mostrar cómo Jesús escribe las nuevas tablas de la ley. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo, pero ya no las escribe con escritura de piedra, sino que las escribe en las intenciones, en los deseos, las escribe en, digamos, podríamos decir así, en todo aquello que ya no es visible para el juicio que los demás puedan hacer de mí, sino para la mirada que Dios puede tener en mi interior, y que es la que me invita a que yo mismo adquiera. Bueno, muy bien, con esto espero ayudar un poquitito a comprender el Sermón del Monte, bellísimo, y sobre todo a gustar de su texto central, que es el Padre Nuestro, y esa cláusula tan significativa: venga a nosotros tu reino. Nos vemos dentro de 2 semanas. Muchas gracias.